Cuando leemos la Biblia en los Evangelios, especialmente en el libro de Marcos, podremos nosotros tratar de imaginar lo que Cristo Jesús estaba realizando en favor de las personas necesitadas. Sin embargo, nuestra imaginación nunca alcanzará para lograr comprender completamente la obra de Cristo Jesús en favor del necesitado. Permanezca con nosotros porque hoy tenemos una lección especial. En esta oportunidad nos da gusto saludarles, amigos y amigas que nos ven desde sus hogares, hermanos y hermanas. Les invitamos a que compartan nuestra transmisión y sean parte de esta bendición que nos trae la escuela sabática de esta semana. Con nosotros el pastor Kevin Alvarado. Un gusto saludarle nuevamente, Brian. Un gusto saludar también a cada uno de nuestros amigos que en esta oportunidad están nuevamente en compañía de nosotros para estudiar una lección más de la escuela sabática. Y como siempre, antes de poder abrir la palabra del Señor, antes de poder abrir nuestra lección de escuela sabática, vamos a dirigir una pequeña oración pidiendo la dirección de Dios en este momento. Bendito Dios que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, gracias te damos porque nos permites una vez más reunirnos para estudiar una lección más, Señor, que sin duda tiene tantos mensajes, tiene palabras de esperanza, muchas enseñanzas y queremos extraerlo todo. Que tu Espíritu nos enseñe con Brian y junto a él también cada uno de nuestros amigos que en esta oportunidad nos acompañan en este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, esta semana vamos a estudiar la lección número 2 que se titula Un día en el ministerio de Jesús, pastor. Nuestro texto clave para esta semana lo encontramos en Marcos 1:17 y nos dice de la siguiente manera, y amigos que nos ven desde casa pueden buscar su Biblia y leer con nosotros. Y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Pastor, ¿qué nos puede agregar, qué nos puede comentar sobre esto? Lo que nos trae la lección de esta semana son tantas bendiciones, vamos a aprender bastante. Brian, cuando nosotros vamos a esta parte del Evangelio de Marcos, especialmente a sus inicios, nosotros podemos recordar algo que mencionábamos la semana pasada, y es que Marcos está enfocado en el ministerio de Cristo Jesús, ¿sí? Él no habla de su niñez, no habla tampoco de sus antepasados, no habla de sus padres al inicio. Él inicia justo cuando comienza el ministerio de Cristo Jesús. Entonces, la lección nos deja saber, ¿verdad?, que el Evangelio de Marcos lo que hace es poner énfasis en el trabajo discipulador que realizaba Cristo. Entonces, yo creo que esta semana nuestro estudio pues se va a fundamentar básicamente en eso, ¿no?, en el tema del discipulado, cómo Cristo Jesús trataba de alcanzar a las personas, sanarlas, pero no dejarlas allí, sino también utilizarlas para llevar su evangelio. Muy bien, y esta semana, pastor, la lección nos dice que el evangelio de Marcos narra el llamado de 4 discípulos y describe un sábado en Capernaum y lo que ocurrió luego. Sí. En esta semana vamos a estudiar bastante lo que ocurrió en la vida de Jesús y todo lo que vivió, así que sí, continuemos, pastor. Muy bien, vamos a iniciar leyendo el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20. Vamos a analizar a grandes rasgos, Brian, lo que la palabra de Dios nos dice y a donde la lección de esta semana nos manda, porque nos manda específicamente a un capítulo. Y es el capítulo 1 de Marcos, capítulo 16 en adelante hasta el 20. Vea lo que dice la Biblia. Caminando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Aquí abajo menciona el llamado de otros 2, versículo 19. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros y siguieron a Jesús. La lección, Brian, en esta parte de la Biblia
trata de presentar un contraste, ¿no? El contraste entre dos parejas de discípulos, unos que estaban, bueno, los cuatro estaban pescando. Unos estaban pescando, pero solo con la red. A la orilla. A la orilla del lugar en donde estaban ellos pescando. A los otros los menciona con red, pero con una barca. Entonces, la lección nos da ese sentido de los bienes materiales que nosotros podemos a veces llegar a tener y que otras personas no tienen. Sin embargo, el tener o no tener no es lo que decide si servimos en la obra del Señor o no. Aquí nos damos cuenta nosotros que los bienes materiales realmente no son indispensables cuando Dios llama, ¿sí? Dios va a llamar a algunos que tengan, Dios va a llamar a quienes no tengan, Dios va a llamar a quien tiene mucho, Dios va a llamar al que tiene poco, pero a todos Dios nos llama. Y yo creo que este es uno de los primeros mensajes que nosotros encontramos en esta oportunidad, querido amigo, en que no importa si usted siente que tiene poco y que no tiene mucho que darle al Señor, la lección de esta semana nos recuerda lo siguiente: no importa lo que tenga o lo que no tenga, Dios nos llama para trabajar en su obra. Y qué bonito, pastor, porque Dios no hace excepción de persona. Así es. Y una parte de la lección, lo quiero leer, dice: Jesús llama al discipulado tanto a los que tienen menos recursos como a los que tienen más recursos. Así es. A veces nosotros dentro de la iglesia hacemos excepciones de persona. Tú tenés más, tú pasas a dirigir, tú tenés más, tú haces esto y esto. Pero Jesús nos enseña que no es así. Ese día llamó a 4 hombres, tanto a los que tienen como a los que no tienen. Así es. Pero ese día pasó algo más. ¿Y qué pasó, pastor? Cuéntenos. Dice la Biblia que ellos en ese momento dejaron sus redes, ¿no? Tanto los que tenían barca como los que no tenían barca. Los que tenían barca dejaron barca y redes. Los que tenían solo redes dejaron las redes. Sin embargo, nos damos cuenta de que ellos abandonaron algo material por seguir a Cristo Jesús. Y aquí viene una pregunta: ¿hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a abandonar lo material con tal de seguir a Cristo Jesús? O sea, ¿qué estamos nosotros dispuestos a dejar por Cristo? A veces es el trabajo, sí. La familia. A veces toca abandonar un momento la familia, momentos familiares especiales. No es que usted va a dejar a su familia ahí tirada, ¿verdad? Y bueno, me voy a servir porque también ahí hay un problema. Sino que al referirnos a la familia hablamos de momentos familiares, ¿no? Por ejemplo, un cumpleaños. Es el cumpleaños de mi papá, de mi mamá, pero yo estoy en una campaña evangelística allá lejos. Entonces es donde a veces toca abandonar cosas por seguir a Cristo. A veces son los estudios, ¿verdad? Cuando no es permitido cederle al estudiante el no asistir a un examen en sábado universitario o de su carrera. Sin embargo, debemos saber que a veces Cristo nos pide el abandono de las cosas materiales. Y ahí es donde entra la prueba, que estamos dispuestos a abandonar. Muy bien, pastor, y también nos menciona algo más la lección que quisiéramos agregar, que el llamado de Jesús a los discípulos fue simple. Sí. Les dijo: sígueme. Pero hay que reflexionar por qué ellos dejaron. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué me dice sígueme? Y ellos dejaron todo y se fueron. ¿Pero qué había pasado ahí? Ellos se fueron, dejaron su familia, dejaron su casa, todo. Entonces, el Evangelio de Marcos nos completa y nos dice que al parecer estos 4 hombres eran amigos de Juan el Bautista. Sí. Y Juan el Bautista conocía a Jesús. Y Juan el Bautista les enseñó a ellos acerca de Jesús, y ellos ya sabían quién era Cristo Jesús. Sí. Y cuando escucharon el llamado sígueme, ellos no dudaron y lo siguieron. Pero también algo interesante que nos menciona la lección, que esos pescadores estaban dispuestos a seguir a Jesús. Y ese día lo dejaron todo, y la lección nos dice que la vida de ellos jamás sería igual. Así Y es. en esta vida, por seguir a Jesús, no será igual. Quizá muchos no han nacido en el mensaje hoy en día, se convierten a la iglesia, y ¿qué pasa? Desde ahí su vida va a cambiar. No va a ser fácil, pero no va a ser imposible, ¿verdad? Así que qué bonito es seguir a Cristo Jesús. Cuando Él nos dice sígueme, no dudemos, queridos hermanos, sigamos a Cristo Jesús. Muchas gracias. Sí, aquí menciona algo, Brian, es
la importancia, ¿verdad?, de poder meditar en nuestro corazón en Cristo, ¿no? El que acepta a Cristo no es porque de la noche a la mañana se convirtió, es porque ya lo venía pensando. El que abandona a Cristo también es lo mismo. No es que, hoy estoy bien, mañana lo abandoné. No, lo meditó en su corazón. Es un proceso, lo meditó. Entonces, aquí hay un llamado para nosotros, servir a Cristo, ¿verdad?, de todo corazón. Vamos a pasar ahora a Marcos capítulo 1 y vamos a leer en nuestra Biblia a partir del versículo 21, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar algo que hizo Cristo Jesús cuando estaba en esta tierra. Versículo 21 dice: fueron a Capernaum y cuando llegó el sábado Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. Y admiraban su enseñanza porque les enseñaba con plena autoridad y no como los escribas. Note que ahí hay una diferencia, ¿no? Jesús enseñaba con autoridad. 23, estaba en la sinagoga un hombre con espíritu impuro, que se puso a gritar: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres. Note esta parte. Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, en este momento el demonio lo declara, ¿no?, que Él es el Santo de Dios, lo conoce perfectamente. Sin embargo, mire lo que sigue diciendo. Pero Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu impuro lo sacudió con violencia y clamando a gran voz salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina con autoridad? Y aún ordenan los espíritus impuros y le obedecen. Y pronto, dice, la fama de Cristo Jesús comenzó a extenderse por toda Galilea. Aquí nosotros encontramos que en un día santo, ¿verdad?, ellos se habían reunido, pero Cristo Jesús llegó en ese momento para darle libertad a alguien que estaba siendo dominado por las garras de Satanás. Quienes estaban en ese momento, sin duda ese espectáculo quedó grabado en sus mentes, ¿no? Quedó grabado en sus mentes. ¿Para qué? Para que sea un milagro inolvidable que les recordaría constantemente el poder de Dios. Y aquí nosotros encontramos la lección para nuestra vida. Las vivencias personales, querido amigo, que en esta oportunidad nos acompaña, los testimonios que usted vive constantemente, la experiencia personal que usted ha tenido al orar a Dios y ver una respuesta, es lo que ayudará a otros a conocer a Cristo, pero es lo que fundamentará su fe en el Señor. Porque ahora usted no cree en algo que solamente leyó, ahora cree en algo que vivió. Entonces, esta es yo creo, el centro de la lección de esta semana, que quizás esos hombres habían escuchado milagros anteriores de Cristo. Quizás habían escuchado a los profetas, ¿no?, que habían hecho milagros de sanidad y otras cosas, pero en este momento lo estaban viendo, lo estaban viviendo. ¿Y quién? Con sus propios ojos. Y ahora, ¿quién les sacaba eso de la mente? Entonces, era lo que Jesús buscaba lograr también en ellos. Ese día fue inolvidable, nos dice nuestra lección. Así es. Y en la primera parte también quisiera resaltar al pastor que nos dice: la mayoría de cristianos atesora momentos inolvidables de su senda cristiana. Y nos dice, ya sea la decisión de Jesús, su bautismo, algo que no se olvida. Ese día pasó algo inolvidable para los que estaban en Capernaum. Y nos dice la lección que ese día, y usted ya lo comentó, que se levantó un hombre endemoniado y Jesús le dijo que sal de él y cállate, y así le dijo. Y ese día fue tan inolvidable porque nunca lo habían visto. Sí, claro. Y en la vida tiene que llegar algo como pasó ese día. Sí. Llegó Jesús y pasó algo inolvidable para ellos. Y algo también que nos resalta la lección es que Jesús habla con autoridad. Y Jesús siempre va a hablar con autoridad para demostrar que entre el bien y el mal, Cristo Jesús siempre reina. Y Él tiene autoridad encima del mal. Así es. Sin duda nosotros vemos al ver el tema del sábado, ¿no?, que Cristo Jesús pues hizo grandes milagros en sábado. Y podemos leer aquí más adelante, acá en el versículo 29, vamos a ir nuevamente a nuestra Biblia, hasta el 34. Vea lo que dice la Biblia. Cuando Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. O sea, terminando el evento que habíamos leído ya, donde habían visto el milagro de Cristo, Jesús sale. Ese mismo sábado. Pero ahorita está pronto a hacer otro milagro más. Mira lo que dice el versículo 30. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y le hablaron de ella.
Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Enseguida la fiebre la dejó y se puso a servirles. Aquí nosotros notamos algo que Jesús hacía los sábados, y era liberar a los cautivos, como pasó con el endemoniado allá en el templo, y también devolverle la sanidad a los enfermos, como sucedió con la suegra de Pedro. Entonces aquí podemos nosotros extraer la primera lección de esta parte de la lección, y es que el sábado es un día para hacer el bien. Es verdad, necesitamos adorar a Dios, debemos adorar a Dios, es parte de nuestro crecimiento espiritual, pero no podemos dejar de lado también el atender a nuestro prójimo. ¿Adora a Dios servir a nuestro prójimo? Sí, realmente sí, porque es algo que el mismo Señor nos ha mandado a hacer, ¿no? En favor del necesitado, en favor del que está enfermo, en favor del que está preso, en favor del que más necesita de Dios. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta también del cambio que pasó con la suegra de Pedro. Apenas ella recibió la sanidad, comienza a servirles. Y aquí está otra lección para nosotros, ¿verdad? Que cuando Cristo a nosotros nos salva, nos limpia del pecado, nos cura espiritualmente, nuestra actitud de servicio será ahora algo que los demás podrán ver en nosotros. Es increíble lo que pasó ese día. Ya después llegaron a la casa, después de la mañana, ellos fueron a la casa de Pedro a un almuerzo. Sí. Pero resulta que ella estaba enferma, Jesús lo sana, y es increíble que tan solo con unas palabras la toma de la mano y se levanta y empieza a servir. Pero después de eso, la lección nos dice que qué pasaban las tardes. La gente escuchó de lo que Cristo Jesús había hecho ese día. Entonces la gente se empezó a llegar a la casa y se quedaban allí, pero Jesús no los atendió hasta que se ocultara el sol, nos dice la lección. Entonces después de eso, Jesús empezó a curar. Ese día fue un día de éxito, un día inolvidable también podríamos decirlo, porque ese día venían personas, traían a endemoniados, traían a enfermos, y Jesús los sanaba sin dudarlo. Sí. Y ese día fue un día inolvidable para cada persona. Sí, llegaba mucha gente, dice la Biblia, ¿verdad? Y los llevaron. Es interesante cómo la Biblia menciona que los llevan a la puesta de sol. Quizás en ese tiempo, ¿verdad? No era común para ellos, o por las tradiciones que habían, que alguien pudiera ser sanado en sábado. Entonces no los llevan, es interesante notar que no los llevan en sábado, los llevan a la puesta de sol. Entonces Jesús comienza a sanarlos a la puesta de sol cuando ellos llegan. Entonces notamos aquí, ¿verdad?, que Jesús también trata de cambiar un concepto en la mente de ellos, que es que el sábado necesitamos hacer el bien. Pero viene la pregunta, ¿de dónde Jesús obtenía ese poder, verdad? Y vamos a leerlo acá en el versículo 35. Muy temprano de mañana, aún oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario y se puso a orar. Entonces Marcos 1:35 nos da el secreto de por qué Jesús realizaba tantos milagros, por qué la gente lo buscaba, por qué los demonios abandonaban eso. Y es que aunque Jesús era el Hijo de Dios, Él dependía de la oración. Entonces esa conexión con el Padre obraba milagros en la vida de la gente. Entonces yo creo que aquí está también la lección de este día, y es que necesitamos orar, ¿verdad? Si queremos llevar el Evangelio de Dios, necesitamos orar en todo momento. A veces como cristianos, como hermanos, no nos gusta orar. Oramos quizá en la noche, nos hincamos y oramos solo un ratito, unos 3 minutos, porque en realidad, y si somos sinceros, quizá no nos guste orar. Y es bueno que seamos sinceros con Dios, porque Él sabe lo que nosotros sentimos, Él sabe lo que tenemos dentro en nuestros corazones, Él conoce nuestros pensamientos. Así es. Y como seres humanos a veces no nos gusta orar. El secreto del ministerio de Jesús era la oración. La lección nos dice que ese día, y la Biblia también lo cuenta, porque la Biblia está unido con la lección obviamente, nos cuenta que Jesús después, ese sábado que curó, después al anochecer ya era muy tarde, y después la gente se había ido, pero Jesús nos dice que Él despertó tan temprano, salió a un lugar y empezó a orar, y oró mucho tiempo, y se comunicaba con Dios, y ese era el secreto, la oración.
Pero la Biblia nos dice algo muy especial y nos dice que Jesús se comunicaba con Dios, pero nos dice que se comunicaba y hablaba con Él mucho tiempo, a eso se dedicaba. Y por eso Jesús sanaba y tenía éxito. Entonces, hoy en día nosotros, ¿qué nos falta en realidad? La oración es lo que nos falta, pero como humanos no nos gusta orar. Pero si un día nosotros deseamos estar con Cristo Jesús, en realidad si queremos estar allá, tenemos que orar, tenemos que estudiar, porque lo que queremos nosotros es ir con Cristo Jesús, porque yo sé que nadie quiere quedarse, nadie quiere quedarse. Si nosotros le preguntamos a cualquier persona, ¿tú quieres quedarte y no irte con Cristo Jesús? Ellos van a responder que yo quiero irme, porque nadie quiere quedarse sufriendo, pero también nadie quiere orar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y nuestros amigos que nos ven desde sus hogares, pidámosle fuerzas a Dios para que nos dé esas ganas de orar, porque en realidad nos hace falta. Así es, muchas gracias, Brian, por recordarnos, ¿verdad?, que es indispensable poder orar. Seguimos leyendo Marcos capítulo 1, versículo 45, y la palabra de Dios dice lo siguiente: pero él apenas salió y empezó a pregonar a voces y a divulgar el hecho. Como resultado, Jesús ya no podía entrar libremente en ninguna ciudad, sino que se quedaba en lugares solitarios. Aquí nosotros nos damos cuenta de los versículos 40 al 45, puede leerlo usted, querido amigo, en su casa en la Biblia, Marcos 1, 40 al 45. Jesús sana a un leproso, ¿sí? Viene Jesús y le dice al leproso que no diga lo que pasó. Y yo por mucho tiempo me pregunté, pero ¿y por qué Jesús no quería que dijera? Me preguntaba yo, ¿verdad? Y cuando comenzaba a estudiar la Biblia, yo decía, pero si lo que él estaba haciendo era testificar, ¿por qué Jesús se lo prohibía? Pero la misma Biblia lo dice en el versículo 45. Y es que cuando más se sabía de Jesús, menos oportunidad le daban a él de entrar. Entonces, aquí nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, una de las lecciones que nos presenta la lección en esta parte. Y es que pareciera que el leproso no entiende, ¿verdad?, como menciona la lección, que lo que Jesús le dice, que no debe ir y contar quién fue el que lo sanó, ¿sí? Porque esto le impediría la entrada a él. Entonces, pasando esto a nuestra vida práctica, podemos nosotros encontrar momentos en los cuales a veces es necesario callar un mensaje, ¿sí? No es que nunca lo vaya a decir, es que a veces no es el momento ni la ocasión para decirlo. Porque si usted lo dice en un momento incorrecto, las puertas se le cierran. Si lo dice de una manera incorrecta, las puertas se le cierran, como pasó con Cristo. Entonces aquí nosotros encontramos una lección. Las verdades de la Biblia se dicen en su momento, ¿sí? En su momento. Lo que la Biblia enseña acerca del sábado, lo que la Biblia enseña acerca de otras doctrinas que nosotros tenemos como Iglesia Adventista, se enseñan y se predican en su debido momento, ¿sí? No podemos nosotros ser imprudentes, porque en lugar de que se nos abran puertas, podemos cerrarlas. Y ahí hay un problema. Muy bien, pastor. Ese día Jesús, los discípulos llegaron y le dijeron que regrese y que vaya allá porque había más enfermos que curar. Pero Jesús le dijo que iba a ir de allá del otro lado, a los vecinos, a las aldeas vecinas. Sí. Y llegó y antes de entrar encontró a un leproso. ¿Pero por qué él estaba afuera? En ese tiempo esa enfermedad no podía acercarse uno a cualquier persona. Y entonces Jesús ese día lo toca. Sí. Imagínense, ¿quién tocaría a un leproso ese día? Sí, claro. Jesús hace cosas que quizá nadie podía hacer en ese tiempo. Y qué increíble es Jesús, porque Jesús lo toca. Pero yo le pregunto, pastor, ¿Jesús se enfermó? No. No se enfermó, ¿verdad? No. Y lo sana y le dijo que no vaya a decirlo. Y él es lo primero que hace. Sí. Y la lección nos dice que él desobedeció ese mandato de Jesús, y dice que ese día Jesús ya no pudo evangelizar. Sí. Jesús iba para ir a predicarles, ir a enseñarles, pero eso le impidió ir. Y una parte de la lección quisiera leerlo, pastor. Nos dice al final, nos dice que cómo podemos ser cuidadosos para no hacer cosas que obstaculicen la difusión del Evangelio. Cristo Jesús ese día iba a ir a predicar, sí, iba a presentar el Evangelio, pero eso le impidió
y quizá ya no lo hizo, ¿verdad? Porque la gente él llegó y fue a decir que Jesús me sanó, él me tocó y me sanó. Y la gente se sorprendió y vino la gente, ¿verdad? Y Jesús ya no pudo hacer nada, ¿verdad? Él en la puerta nos dice que se llenó de gentes, de personas, porque estaban admiradas. Qué interesante es que a veces no podemos guardar un secreto. Así es. Y como personas quizá nos dicen no hagas esto y es lo primero que hacemos. Y si yo te cuento esto, pero no lo vais a decir, y a veces somos tan chismosos, ¿verdad? Esa sería la palabra. Pero con la ayuda de Dios, pastor, vamos a seguir adelante. Con la dirección de Dios vamos a seguir sus mandatos, porque a veces no lo hacemos. Así es. Y recalco este punto porque es importante. No es que uno tenga que callar la verdad, es que deba decirla en su momento preciso. Jesús no quería que este leproso pues permaneciera mudo y jamás hablara de Cristo, no. Simplemente no era el momento, porque se le cerrarían las puertas. ¿Llegaría el momento en el cual el leproso podría contar su testimonio? Claro que sí, pero él sale, dice, inmediatamente a hacerlo. ¿Eran buenas sus intenciones? Claro. Sí. ¿Era bueno lo que estaba haciendo? Claro. El problema era que no era el momento. Así que con esto finalizamos nuestra lección, animándole a usted, querido amigo, a que pueda acompañarnos siempre y que con la ayuda de Dios podamos practicar la prudencia, podamos practicar el amor también al momento de compartir el Evangelio. Y muchas gracias, amigos y amigas que nos vieron desde sus hogares. Les agradecemos por estar con nosotros y los invitamos para que la otra semana puedan estar con nosotros y ser parte de las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos da. Que Dios los bendiga.